En este vistazo número 61 veremos parroquias solo en Bogotá, correspondientes a la arquidiócesis o a la diócesis de Engativá. Estos son algunos santos del mes y para conocer los demás que conmemoramos les dejo los links en la descripción de los vistazos de agosto del año pasado que muestran cada semana. Comenzamos el 2 con San Pedro Julián Aymar, presbítero de Francia, que entró al Seminario Mayor de Grenoble y en 1834 es ordenado sacerdote. En 1839 ingresa a la naciente congregación de los Padres Maristas, en Lyon, donde Dios le muestra su vocación para hacer reparaciones por las ofensas a la Sagrada Eucaristía. Y en 1856, saliendo de esta orden, funda la Congregación del Santísimo Sacramento, con aprobación definitiva por parte del Papa Pío IX en 1863. En 1858 funda la rama femenina, Siervas del Santísimo, en París, para abrir al siguiente año una segunda comunidad en Marsella, y la confía al padre Raymond de Quels, su primer compañero. Luego abre una tercera en Angers y después dos en Bruselas y una casa de formación en San Mauricio, diócesis de Versalles. Su apostolado se dirige sobre todo a los pobres de la periferia de París y a los sacerdotes en dificultad. Se dedica a la obra de la primera comunión de adultos y atiende numerosos compromisos en la predicación, centrada principalmente en la Eucaristía. De su actividad, o por lo menos su espiritualidad, emanarán varias iniciativas a lo largo del tiempo, como la Agregación del Santísimo, destinada a los laicos, la Asociación de los Sacerdotes Adoradores, inspirada por su celo hacia los sacerdotes, y los mismos congresos eucarísticos internacionales. Agotado por las responsabilidades de fundador y primer superior general, marcado por las pruebas de toda clase, Pedro Julián Aymar muere en su tierra natal a la edad solamente de 57 años. El 1 de agosto de 1868. Fue beatificado por Pío XI en 1925 y canonizado por Juan XXIII el 9 de diciembre de 1962, al final de la primera sesión del Concilio Vaticano II. Fue inscrito en el calendario romano y presentado a la Iglesia como el apóstol de la Eucaristía. Aprendamos de sus enseñanzas al respecto. Por ejemplo, decía, abro comillas, el que no comulga no tiene más que una ciencia especulativa, no conoce nada sino palabras, teorías de las cuales desconoce el sentido, mientras que el alma que comulga lo ve, lo reconoce en la Sagrada Mesa. O sea, ahí sí sabemos quién es Dios al recibirlo y unirnos con Él. Otra. El gran mal de nuestra época es que no vamos a Jesucristo como a su Salvador y a su Dios en la Eucaristía. Esto es un problema muy actual. La parroquia con su nombre de la Arquidiócesis de Bogotá, capital de Colombia, queda en la carrera 27C, número 71H11 Sur, cuya foto tomo de Google. Luego, el 4 tenemos a San Juan María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars, por su gran labor de conversión en ese lugar que pasó de ir 2 o 3 personas a misa a hacer filas larguísimas para confesiones y además llenó la iglesia. Ingresó en 1806 a una escuela para aspirantes eclesiásticos. Aunque era de inteligencia mediana y sus maestros nunca parecen haber dudado de su vocación, sus conocimientos eran extremadamente limitados, especialmente el latín, con el que le ayudó Matías Loras, después primer obispo de Dubuque. El joven Vianney fue llamado a filas por la Guerra de España. La mañana en que partiría, se fue a rezar a la iglesia y al volver encontró que sus compañeros ya se habían ido. Se le amenazó con un arresto, entonces el capitán del reclutamiento creyó lo que contaba y lo mandó tras las tropas. A la caída de la noche se encontró con un joven que se ofreció a guiarle hasta sus compañeros, pero le condujo a Neuss, donde algunos desertores se habían reunido. El alcalde le persuadió que se quedara allí bajo nombre supuesto y como maestro. Después de 14 meses pudo comunicarse con su familia. Su padre se enfadó al saber que era un desertor y le ordenó que se entregara, pero la cuestión fue solucionada por su hermano menor que se ofreció a servir en su lugar y fue aceptado. Reanudó entonces sus estudios en Écully. En 1812 fue enviado al seminario de Verrières y estaba tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso de filosofía en francés. Suspendió el examen de ingreso al seminario propiamente dicho, pero en un nuevo examen 3 meses más tarde aprobó.
El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por Monseñor Simón, obispo de Grenoble. En 1818 Vianney fue hecho párroco de Ars, una aldea no muy lejos de Lyon. Algunos años después de llegar a Ars, fundó una especie de orfanato para jóvenes desamparadas. Se le llamó La Providencia y fue el modelo de instituciones similares establecidas más tarde por toda Francia. El propio Vianney instruía a las niñas de la Providencia en el catecismo, y estas enseñanzas catequéticas llegaron a ser tan populares que al final se daban todos los días en la iglesia a grandes multitudes. Decía que el sacramento del orden sacerdotal eleva al hombre hasta el propio Dios, porque de nada sirve tener un tesoro, un palacio, sin nadie que nos abra, y es el sacerdote el encargado de abrirnos las puertas a tan grandes maravillas. Por eso, acordándonos de su día, pidamos por todos los sacerdotes y pidámosle a Él que los guíe. No desistamos a pesar de las dificultades, hagamos como Él, que supo perseverar y confiar en Dios, que no elige al capaz, sino que capacita al que elige. Como cuentan los caballeros de la Virgen, junto con historias espectaculares donde Él fue exorcístico, porque lograba muchas conversiones, gracias a la penitencia, ayuno y oración constante que hacía. Debemos hacer nosotros también lo mismo, así seamos laicos y no consagrados. Ayudaremos mucho. Él le tenía mucha devoción a Santa Filomena y, como el demonio sabía que no podía tentarlo, buscaba perturbarlo para desanimarlo y cansarlo. En las 4 escasas horas de sueño que tomaba, escuchaba voces, pasos, sentía ratones que le caminaban encima, le movían la cama, incluso le incendió su cuarto, pero nada lo amedrentó en su labor, pues sabía que esto era señal que más hombres se convertirían y eso no le agradaba al demonio. Además, no le afectaba perder todo lo suyo o sufrir por él. Eso es amor, entrega de verdad. Durante los últimos 10 años de su vida pasó de 16 a 18 horas diarias en el confesionario, desde las 12 de la noche hasta las 6 a.m. cuando daba su primera misa. Su consejo era buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, pecadores, personas con toda clase de dificultades y enfermos. En 1855, el número de peregrinos había alcanzado los 20.000 al año. Las personas más distinguidas visitaban Ars con la finalidad de ver al santo cura y oír su enseñanza cotidiana. El venerable padre Colin se ordenó diácono al mismo tiempo y fue su amigo de toda la vida, mientras que la madre Marie de la Providence fundaba las hermanas auxiliadoras de las ánimas del purgatorio por su consejo y con su constante aliento. Miren todo el bien que hizo. A veces adivinaba pecados no revelados en una confesión imperfecta, que ayuda para que realmente puedan hacer una confesión buena, correcta, completa, si no, no tiene validez. Él explicaba que así como cuando tomamos incienso y las manos quedan impregnadas compartiendo ese olor con lo que toquemos luego, así pasa con nuestras oraciones que dejamos que Mamá Linda las impregne de su hermosura para presentárselas a Dios. Hermoso. La parroquia de la Arquidiócesis de Bogotá está en la carrera 18B, número 18731, cuya foto tomo de Google. El 5. Conmemoramos a Nuestra Señora de Copacabana. Durante la colonia, Copacabana, que era parte del Collao en Bolivia, fue evangelizado y catequizado por padres dominicos desde 1539 hasta el 74, propagando una profunda devoción a la Virgen María en toda esta región, ya que eran los custodios de uno de los santuarios marianos más importantes de España, el Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria en las Islas Canarias. En el pueblo de Copacabana, alrededor de 1580, sus habitantes vivían divididos en dos grupos, los anansayas y los arinsayas. A pesar de haber recibido la fe cristiana, vivían apegados a su religión primigenia. Las malas cosechas y otras desventuras los obligaron a pensar en atraerse los favores del cielo y resolvieron los anansayas erigir una cofradía y ponerla bajo la advocación de la Virgen de la Candelaria, mientras que los urinsayas se opusieron alegando que ellos tenían pensado dedicársela a San Sebastián, pero al final no se hizo nada. Un hombre llamado Tito Yupanqui, descendiente del Inca Huayna Cápac, decidió labrar una imagen de la Virgen pensando que una vez hecha trasladada al pueblo sería más fácil establecer la cofradía propuesta. Este escultor aficionado, ayudado por su hermano Felipe, trabajó la imagen de la Virgen en arcilla, de una vara de alto.
El padre Antonio de Almeida, que hacía de párroco, la colocó junto al altar, pero cuando asumió Antonio Montoro, decidió sacar esa imagen desgarbada, tosca y sin proporciones a un rincón de la sacristía. Humillado, Francisco Tito por este contratiempo y aconsejado por los suyos, marchó a Potosí, que contaba con destacados maestros en escultura de imágenes sagradas. Llegó a adquirir en el taller del maestro Diego Ortiz cierto dominio en la escultura y en el tallado de la madera. Con esos conocimientos se resolvió trabajar la imagen definitiva de la Candelaria. Buscó por todas las iglesias de Potosí una imagen de la Virgen que pudiera servirle de modelo, encontrando en el convento de Santo Domingo a la Virgen del Rosario. Se fijó en ella con suma atención para grabarla y así poder comenzar su trabajo. Pero no sin antes celebrar una misa en honor a la Santísima Trinidad para obtener mejor bendición divina sobre su obra. Los unisayas en principio admitieron fundar la cofradía, pero no aceptaron la efigie labrada por Yupanqui, por lo que éste empezó a buscar comprador. En La Paz, la imagen llegó a manos del cura de Copacabana, quien decidió llevar la imagen al pueblo. El 2 de febrero de 1583, la imagen de María llegó a la población de Copacabana, lo que hace de este santuario mariano uno de los más antiguos de América junto con el de Guadalupe en México. Todo el pueblo salió gozoso a recibirla y con gran alegría la condujeron a la iglesia donde se celebró una misa en su honor. La imagen original nunca sale del santuario para las procesiones, sino una réplica. Y es típico del santuario que los que lo visitan salgan de él caminando hacia atrás con la intención de no darle la espalda a la madre. Se celebra la fiesta el 2 de febrero por la Virgen de la Candelaria o el 5 de agosto con liturgia propia y gran celebración popular. También el 1 de agosto de 1925 les cuento que por el centenario de la independencia de Bolivia se celebró pues también un primer Congreso Eucarístico Nacional. La Virgen de Copacabana fue coronada como Reina de la Nación por Pío XI en julio de 1925. Y el 2 de diciembre de 1954, la Policía Nacional de Bolivia la proclamó patrona del Cuerpo Nacional de Policía y le concedió el grado de generala. En 1969, la Fuerza Naval Boliviana le confirió el grado de almirante. Su veneración se extendió desde sus inicios a diversos países de América, como Argentina, Brasil, Colombia y Perú, también a países de Europa como España, y asimismo, varios lugares llevan el nombre de Copacabana en Argentina, Brasil y Colombia. Los milagros que la Virgen concedió son innumerables y que sigue haciéndolo. La parroquia en la diócesis de Engativá queda en la carrera 103D, número 86A. Este es su bello interior, con una arquitectura muy particular. El 10 recordamos a San Lorenzo, que vivió en el siglo III después de Cristo. Nació en España en una época en la que los cristianos eran perseguidos y se convirtió en diácono de la Iglesia de Roma. Su vida estuvo marcada por un generoso servicio a los más necesitados. Administraba bienes y ofrendas para atender las necesidades de los pobres. En el año 258 se promulgó el edicto del emperador Valeriano. Todos los obispos, presbíteros y diáconos debían ser ejecutados. El Papa Sixto II fue asesinado el 6 de agosto. En un principio, Lorenzo se salvó porque las autoridades querían obtener del diácono información sobre los bienes y propiedades de los cristianos. Lorenzo se presenta entonces con una multitud muy numerosa de pobres, lisiados y ciegos y les dice: estos son los tesoros de la iglesia. Fue entonces cuando el 10 de agosto vivió su martirio, quemado en una parrilla. La noche de San Lorenzo se asocia tradicionalmente al fenómeno de las estrellas fugaces. Se consideran evocadoras de las brasas sobre las que fue martirizado el santo, con mucha valentía. La parroquia en la diócesis de Engativá está en la calle 64C, número 122A, cuya foto tomo de Google. El 11 celebramos a Santa Clara de Asís, seguidora fiel de San Francisco, con el que fundó la Segunda Orden Franciscana o Hermanas Clarisas. Clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. En su contenido y en su estructura se aleja de las tradicionales reglas monásticas. Entre los seguidores de Francisco había dos, Rufino y Silvestre, que eran parientes cercanos de Clara y estos le facilitaron seguir ese camino. La noche después del Domingo de Ramos de 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la Porciúncula. Allí la aguardaban los frailes menores. Habiendo entrado en la capilla, se arrodilló ante la imagen del Cristo de San Damián y ratificó su renuncia al mundo, por amor hacia el Santísimo y amadísimo niño envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre.
Cambió sus relumbrantes vestiduras por un sayal tosco, semejante al de los frailes, trocó el cinturón adornado con joyas por un nudoso cordón, y cuando Francisco cortó su rubio cabello, entró a formar parte de la orden de los hermanos menores. Cuando sus familiares descubrieron su vida y paradero, fueron a buscarla al convento. Ellos querían que se casara. Tras la negativa rotunda de Clara a regresar a su casa, se trasladó a la iglesia de San Ángel de Panzo, donde residían unas mujeres piadosas que llevaban vida penitente y así evitar las presiones de su familia. Finalmente, Clara fue instalada en la iglesita de San Damián, que servirá de monasterio para ella y sus seguidoras. Por obediencia a San Francisco, 3 años después de su ingreso a San Damián, Clara aceptó el cargo de abadesa, mismo que desempeñó hasta su muerte. Entre los milagros que se le atribuyen a Santa Clara está el de multiplicar los panes cuando no tenían suficiente para alimentar a sus hermanas clarisas. El Papa Pío XII la declaró patrona de la televisión y las telecomunicaciones, pues en Navidad Santa Clara estaba enferma y no podía salir de su cama para asistir a la misa. Sin embargo, era tal su amor a la Eucaristía que, al pedirle a Dios poder verlo milagrosamente, Él le concedió una visión de la Eucaristía en su convento, en tiempo real, algo parecido a una televisión espiritual. Fue canonizada un año después de su fallecimiento, que fue en 1253 a sus 60 años, por el Papa Alejandro IV. Este es el monasterio de monjas clarisas en la calle 128B con 19. Les cuento que es de los pocos sitios que tiene misa de 8 de la mañana los sábados, por si ese día no quieren madrugar tanto a misa y de pronto por la tarde ya se les embolata la ida, para que no pierdan aprovechar cada día ir a encontrarse con Dios en la Eucaristía. Miren este precioso altar, dirigido tanto a las monjas de clausura como a los feligreses que asisten a la misa. Además, el sagrario es genial, con imágenes de San Francisco de Asís y Santa Clara acompañándolo. También los podemos encontrar al lado y lado del altar, pero mirando hacia él. Es decir, desde la parte de donde los feligreses vemos la misa. Porque únicamente junto a Jesús en el altar, mirando hacia nosotros, está nuestra Madre María envuelta en sol y San José. A lo largo de toda la iglesia encontramos vitrales de la vida de los dos santos fundadores de esta orden, así como detalles preciosos que vale la pena que vean en persona. El 15, homenajeamos a Nuestra Señora de la Reconciliación, que destaca la unidad de los misterios de la Anunciación, Encarnación y de la reconciliación en el misterio del Calvario para integrar la unidad de los misterios del Salvador, del Verbo eterno hecho Hijo de mujer para la reconciliación de los seres humanos, no solo por su sacrificio en la cruz, sino cada momento de su vida. Asimismo, nosotros podemos ofrecer lo difícil, pero también las alegrías. Así mezclamos goticas de nuestra sangre o pedacitos nuestros en el cáliz de entrega de Jesús. Y también de esta manera su vida fluirá en la nuestra, en la de cada uno. Es decir, hasta nuestros días normales o que parecen monótonos se unen a Cristo en la Eucaristía y conforman su imagen en cada uno. Por eso todos los días de nuestra vida son supremamente importantes. Nuestra Madre es representada aquí con la mirada dulce, franca y tierna, que busca que todos tengamos paz, serenidad y esperanza. Justo esto es lo que le encomendamos porque es lo que más necesita el mundo, que podamos reflejar esas virtudes de ella. Su manto se encuentra abierto, como invitándonos a cobijarnos en ella. Es una manifestación de la protección que Santa María tiene con nosotros ante el peligro, ante las insidias del enemigo. Ella nos ayuda a salir victoriosos de las tentaciones y permanecer fieles a su Hijo. Por eso también vemos que su pie está pisando a la serpiente, símbolo del mal, del demonio, mientras que ésta, de fauces abiertas y lengua extendida, la amenaza. La Virgen María aparece ante nosotros llevando al triunfador sobre el mal en su inmaculado seno, trayendo a nuestra mente el cumplimiento de esa promesa. Tu linaje aplastará la cabeza de la maligna serpiente, como dice en el Génesis 3:15.
La corona de rosas blancas alrededor del corazón alude a la corona de espinas del reconciliador que trae a la mente los momentos de dolor al pie de la cruz, los momentos de triunfo y de victoria. Alude también al misterio reconciliador y su triunfo manifiesta ese fruto admirable que fue la Inmaculada Concepción de María, preanuncio de la victoria del Señor, también expresado con el cinturón que alude al misterio de la Anunciación, encarnación en su vientre virginal. Las rosas blancas muestran la ternura y la pureza del amoroso corazón de Santa María Virgen. En su Inmaculado Corazón encontramos las llamas de amor vivo que denotan la presencia transformante del Espíritu Santo. Es llena de gracia y nos manifiestan luz y calor. También el corazón está atravesado por una espada como señal de dolor en medio de la expresión serena de Mamá Linda, especialmente por el dolor de la crucifixión de su Hijo y que, a pesar de ello, nos siguió y sigue amándonos. Por eso señala su corazón mostrándonos su maternidad y cumpliendo con el haced lo que Él os diga, como dice Juan 2:5, que puso en el horizonte humano como clave de plenitud en las bodas de Caná. Es decir, María señala el camino para poder alcanzar la plenitud desde su corazón, que ardiente está encendido de amor pleno por el Hijo Divino, porque ella, mejor que nadie, lo conoce y sabe cómo ayudarnos a acercarnos a Él. Con su mano izquierda manifiesta la gran ternura con la que se dirige hacia sus hijos en el mundo, hacia quienes la contemplan y nos ayuda como intercesora por excelencia. La parroquia en su honor en la diócesis de Engativá queda en la carrera 111C, número 82A 98, con una estructura muy característica. El 19 tenemos a 3 santos: San Luis de Tolosa, en realidad de Toulouse, un príncipe napolitano de la casa Capetó de Anjou y un obispo católico. Su padre Carlos se convirtió en rey de Nápoles en 1285 y fue hecho prisionero en Italia durante la guerra con el rey Pedro III de Aragón, que siguió a las vísperas sicilianas. Carlos obtuvo su propia libertad entregando a sus 3 hijos como rehenes. Luis y sus hermanos fueron llevados a Cataluña, donde fueron puestos bajo el cuidado de los frailes franciscanos para su educación y retenidos durante 7 años. Impresionado por uno de los frailes en particular, Arnauld de Villeneuve, Luis emprendió el estudio de filosofía y teología, aunque todavía estaba en cautiverio. Luis fue nombrado arzobispo de Lyon tan pronto como alcanzó la mayoría de edad. Cuando su hermano mayor murió de peste en 1295, Luis también se convirtió en heredero forzoso del reino de su padre. Sin embargo, cuando fue liberado ese mismo año, Luis fue a Roma y renunció a todos los derechos sobre la herencia angevina en favor de su hermano Roberto y anunció que en su lugar tomaría los votos franciscanos de pobreza, castidad y obediencia. El 5 de febrero de 1297, Luis fue consagrado obispo de Toulouse por Bonifacio VIII, donde hasta hacía poco su tío Alfonso había sido conde, pero había muerto en 1271 sin dejar heredero. Aquí Luis se encontraba en una posición ambivalente dinástica y eclesiástica, con un territorio entre Provenza y Aquitania que era esencial para los intereses angevinos. A pesar de la oposición que podía tener, porque solamente constaba de 22 años, se ganó buena reputación y siempre ayudando a los hambrientos, e ignorando sus propias necesidades. Después de solo 6 meses, agotado por su trabajo, abandonó el cargo de obispo y murió en Brignoles de fiebre, posiblemente tifoidea, a los 23 años. La parroquia de la Arquidiócesis de Bogotá está en la calle 191 con octava, cuya foto tomo de Google. Está encomendada a la Orden Franciscana Menor Conventual. También tenemos a San Ezequiel Moreno, que desde muy niño descubrió su vocación a la vida religiosa y en 1884 ingresó como religioso al convento español de Agustinos Recoletos de Monteagudo, Navarra. Al año siguiente hizo su profesión religiosa en el Teologado de Marsella. En 1870 viajó a Manila, Filipinas, donde se desempeñó como misionero. Al año siguiente fue ordenado sacerdote y destinado a Mindoro, donde continuó sus actividades misioneras. Poco tiempo después se enfermó de paludismo y regresó a Manila. Más tarde fue nombrado superior del convento de Monteagudo y vuelve a España para dedicarse a la formación de los futuros religiosos misioneros. En 1888 viajó a Colombia al mando de un grupo de misioneros agustinos recoletos. Allí reactivó las misiones y en el 93 fue nombrado obispo titular de Pinara y vicario apostólico de Casanare, para luego en el 95 ser nombrado obispo de Pasto.
San Ezequiel desempeñó su nueva misión con la eficacia y generosidad que lo caracterizaban, pero tuvo que superar muchos obstáculos. En 1905 se le diagnosticó cáncer y ante las reiteradas súplicas de los fieles, volvió a España para operarse, pero no tuvo éxito. Así que se retiró al convento y murió el 19 de agosto de 1906. Su fama de santidad creció rápidamente, sobre todo en Colombia. Fue beatificado por el Papa Pablo VI en 1975 y en 1992 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. San Ezequiel Moreno es considerado como el especial intercesor ante Dios por los enfermos de cáncer y uno de los más grandes apóstoles de evangelización de América. La parroquia en la diócesis de Engativá queda en la carrera 88, número 155, cuya foto tomó de Google. Este día celebramos también a Nuestra Señora del Rocío, conocida como Blanca Paloma, reina de los marismas. Es una advocación mariana que se venera en el santuario de la aldea del Rocío en Altamonte, provincia de Andalucía, España, coronada canónicamente en 1919 con bula de Benedicto XV. En 1607 hay constancias de un traslado de la Virgen del Rocío desde su ermita a las afueras, hasta el núcleo urbano de Almonte para pedirle por el fin de una sequía, apenas para que le pidamos por los lugares que están sufriendo las inclemencias del clima. También se venera esta advocación en Paraguaná, Brasil, que se dice que se encontró en 1648 en las orillas de la bahía de la región, en Málaga y Melilla y en Sevilla, donde tiene una Virgen Dolorosa con la advocación del Rocío. La parroquia en la diócesis de Engativá está en la carrera 71 bis, número 67 a 42. Terminamos este vistazo con San Agustín, que nació en Tagaste, en África, en 1354. Ya tenía varios vicios por pereza, por las malas compañías que lo llevaron a robar. Luego terminó con la lujuria y todas estas cosas cada vez peores que en una enfermedad que lo hizo estar muy cerca de la muerte, lo hizo pensar en instruirse acerca de la religión y se propuso ser católico, pero como quedó sanado, abandonó ese propósito. Más tarde, él se arrepiente mucho por esto porque realmente era su miedo a seguir pecando y volver, pues, después del bautismo, o sea, como cambiar de vida definitivamente. Entonces decide entrar a una secta maniquea que critica en el libro 3 de su famosa obra Las Confesiones. Leyó todos sus libros y convenció a varios de unírseles porque tenía una excelente oratoria, porque recibió muy buena educación. Sus padres se preocuparon mucho por esa formación de él realmente, pero también necesitaba la espiritual. Decía el santo cura de Ars que los respetos humanos son los que llevan a tantas almas al infierno, es decir, por no involucrarnos, por dejar que cada uno vea qué hace con su vida, nos vamos dejando llevar por la indiferencia en vez de poner un granito de arena para ayudar a mejorar. Luego de 9 años de ser maniqueo, se da cuenta que esas cosas eran falsas y una vez descubre a San Ambrosio, que era sabio y humilde, empezó a surgir en su conciencia ese deseo de hacerle caso a su madre, Santa Mónica, que siempre pidió por él y tenía las esperanzas de que se convirtiera, hasta que finalmente, en el capítulo 8, narra su conversión a sus 33 años junto a San Alipio, luego de haber vivido en concubinato y haber tenido un hijo que no había anhelado. Agustín no pensó en entrar al sacerdocio, pero la gente lo aclamó tanto que él en medio de lágrimas aceptó y vivió su último tiempo del último tiempo de su madre como religioso en Tagaste. Mientras les termino de contar, les dejo estas preciosas frases de él que nos sirven mucho. Decidieron que a sus 34 años de vida hiciera predicaciones allá en Hipona y por eso es que lo recuerdan como San Agustín de Hipona, donde empezó pues a fundar como su orden. A raíz del saqueo de Roma por Alarico, en el 410 los paganos renovaron sus ataques contra el cristianismo, atribuyéndole las calamidades del imperio. Para responder a estos ataques, San Agustín escribió su obra La ciudad de Dios. Luego, Confesiones, escribió también las Retractaciones, donde expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en sus juicios. A pesar de las dificultades, hagamos como San Agustín, no importa el tiempo que pase, siempre luchemos, porque como dice nuestro Papa Francisco, hasta Jesús no le habló con sus propias palabras, sino con la palabra de Dios, con la escritura al demonio, porque él lleva siglos de experiencia y siempre sabrá cómo engañarnos y envolvernos. San Agustín murió el 28 de agosto del 430 a los 72 años, de los cuales había pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios, es decir, más tiempo que el que estuvo lejos de él. La parroquia en la diócesis de Engativá queda en Suba,
en la calle 129A, número 93C4. Muchas gracias por ver estas parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá y de la Diócesis de Engativá con este vistazo número 11 del año. Muchas bendiciones.